Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy estamos en un videito de probando restaurantes y hoy tenemos un restaurante saludable. Así que vamos a probarlo y a ver qué tal está. Pues ya estamos aquí en la mesa. Para empezar, hemos pedido bastantes cositas para que veáis variedad. Y la opción para pedir, si no sabes lo que puedes pedir, tienes en las mesas un código QR y aparte en la caja también tienes todo lo que tienen y los precios. ¿Vale? Nosotros hemos pedido por una parte hummus con crudités, tenemos el hummus por una parte y un bowl bastante bien para poder disfrutar de zanahoria y pepino. No pinta nada mal. Y por otra parte tenemos aquí el mango moa, que lleva pollo braseado, aguacate, mango, cebolla morada, soja original y sésamo. Y tiene un precio de 6,50. Vale, vamos a probarlo y a ver qué tal está. La verdad es que pinta muy bien. Tiene muy buena pinta. A mí, la verdad, por los ojos me entra. Ya veremos si por el sabor también me gusta. Voy a empezar por el hummus, que es lo más fácil, lo que seguro que sé que me va a gustar y me va a encantar. Buena textura. El hummus está muy bueno. De beber me he pedido un zumito que se llama Mango Passion, porque soy muy apasionada yo de lo saludable. Y bueno, voy a probarlo a ver. Lleva manzana, mango, banana y maracuyá. O sea, tiene que estar bueno por narices. A ver qué tal está. Me encantan las bebidas con maracuyá. Qué bueno. Aprobamos con un aprobado alto. Voy a probar ahora el mango moa. La verdad es que me da mucha curiosidad, porque claro, sabéis que yo no soy demasiado de verduritas y esas cosas, pero llevo ya bastante tiempo que la cebolla la tolero bastante bien. Entonces he preferido, tal cual como lo ponen, pedirlo para no quitarle ningún ingrediente y voy a ver qué tal. A ver, aquí pillo pollito, un poquito de mango y aquí tenemos aguacate. Creo que he pillado un poquito de todo. Sésamo, pollo, cebolla. Creo que sí. Creo que llevo de todo. Buah, eso es increíble. Qué bueno. Está muy rico. Y mirad, porque yo soy una persona que como mucho, pero una persona puede comer con un entrante perfectamente. Cualquier persona que no coma demasiado, esto está súper bien. Qué bueno, me está encantando. Vamos a pasar a los pokés, a probarlos y luego ya cuando los pruebe todo, lo disfrutaremos. Así que voy a por los pokés y a ver qué tal están. Y vamos ya por el plato fuerte, que son los pokés. Tenemos por aquí el tamaño grande, que digamos tiene 300 gramos de arroz. Puede ser arroz normal blanco, arroz integral, quinoa o mezclum, que es una mezcla de lechugas, básicamente. Yo lo he pedido con arroz blanco, porque sé que me va a gustar más. Y por aquí este lo tenemos con lechuga. Mi acompañante ha pedido el mezclum y habrá que probarlo con el mezclum. Este es el kala. Es que tienen nombres hawaianos porque es cocina hawaiana, realmente es algo típico de por allí. Y este se llama kala. Lleva langostinos, lleva piña, edamame, pepino, maíz, cilantro y una salsa de piña. Vamos a ver qué tal está. Y por aquí tenemos el grande, que yo le he pedido, el Ikalia, porque la verdad tiene una pinta tremenda. Este lleva pollito, pollo asado y lleva también aguacate, tomatitos cherries, mozzarella y pipas de calabaza. Aparte el arroz, que es la base. Ya os he dicho, yo tengo aquí el arroz blanco, así que voy a probarlo y a ver qué tal está. Bueno,
Tras una duda mía, porque yo no lo sabía, no he comido nunca este tipo de elaboraciones, se mezcla todo. La chica me ha dicho que lo ideal es mezclarlo, o sea, la idea realmente es mezclarlo todo y comértelo pues como si fuera un arroz con cosas, básicamente. Así que como tengo 2 tenedores, voy a usar uno para cada cosa y así no mezclo sabores. Voy a empezar por este que es el de pescadito y a ver qué tal está. Este ya, como os he dicho, lo tenemos con lechuguita en el fondo y vamos a mezclarlo todo. Aunque voy a probar primero el edamame. La verdad es que está todo súper fresco. Claro, este al llevar langostinos se me ha ido un edamame. Claro, lo ideal es esto, darle vuelta y así tenemos por aquí el langostino con la lechuga, un poquito de piña y un poquito de pepino. A ver si en una pinchada lo puedo tener todo. Tenemos por aquí todo el pack. Voy a comérmelo antes de que se me caiga otra vez. Mirad, yo muy fan de la piña no soy, pero he de reconocer que todo mezcladito tiene un sabor así súper fresco y sabe a mar por el langostino, obviamente. Está muy bueno. Estoy gratamente sorprendida, la verdad. Voy a pasar a probar este de aquí, que me han dado aceite de oliva, porque este se supone que va con aceite de oliva. Le voy a poner un poquito, porque no soy yo demasiado de los aceites, pero claro, tenemos una base de arroz que hay que empaparlo un poco con algo, así que voy a echarle un pelín y ya está, porque si no, demasiado. Claro, y esto va con pesto. Vale, este lleva pesto también, aparte de todos los ingredientes que os había dicho. Voy a mezclarlo. Qué bueno. Se me va la bola. Se me escapa todo. Se me escapa todo. Menos mal que me ponen bandejita, si no, se va todo per l'aire, como decimos aquí en Valencia. Todo per l'aire. Bueno, creo que está ya bastante removido. Voy a intentar coger un poquito de todo también. Con pollito. El pollo, tal, y alguna pipa. ¿Quieres pipas? Vamos a ver qué tal. No tenía ninguna duda de que esto iba a ser el mío. Me sabe a Italia. Claro, por eso se llama Italia. No había caído yo en eso. Como lleva pesto, sabe a Italia. Creo que vamos a comer porque el hambre me está haciendo ya estragos y necesito alimentar mi cerebro también. Vamos a disfrutarlo y ahora pasamos con el postre. Bueno, pues de todo ha quedado más o menos la mitad de mi poke bowl, porque al llevar arroz pues llena bastante y tampoco quiero irme aquí hasta los topes, ¿vale? Me lo guardo para mañana, así ya tengo la comida hecha, ¿vale? Y nada, deciros que está la opción de personalizar el poke, que no os lo había dicho antes. Tú puedes elegir el poke y quitarle algo que no te guste o ponerle otra cosa, obviamente todo con un suplemento. Vamos a pasar al postre, que ya lo tengo por aquí, que es este yogur griego con granola, mango y plátano. Lleva realmente coco rallado, creo que era. Bueno, lleva coco, pero a mí no me gusta el coco. Entonces le he dicho, cámbiamelo por plátano, que sí que me gusta, y así pues me lo comeré más a gusto. Y me ha hecho sin problema, porque claramente esto lo montan aquí. Voy a disfrutarme del postre y acabamos ya con la comida de hoy. Vamos a por el postre con platanito y mango. Me encanta. Está muy bueno. No puedo decir otra cosa. También tenéis la opción de açaí. Pasa es que a mí el açaí no me gusta, entonces no lo he pedido. Pero también hacen aquí bowls de açaí con los toppings que quieras poner y todo eso. Voy a disfrutármelo. Y llegamos al final del vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle un buen super mega like al vídeo, suscribirte en el canal y dejarme en comentarios si has probado este sitio de pokés, que la verdad a mí me ha encantado. O sea, realmente me ha sorprendido gratamente porque no esperaba que me gustase tanto. Lo más seguro es que repita. Y nada, escríbeme si has estado aquí, si conoces otro tipo de cocina saludable al que quieres que vaya. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y hasta la próxima.